cada familia, cada hermano, hermana. Queremos, Señor, exaltar y honrar tu santo nombre. Gracias, Jesús. Bendecimos el nombre de nuestro Rey en esta noche y te damos honor. Gracias, Padre, en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Amén y amén. Bueno, hermanos, hemos estado durante ya algunas sesiones hablando del libro de Éxodo. Hoy vamos a estar tratando de hacer un cierre del libro para poder pasar la próxima semana a hablar algunos otros detalles del resto de libros del Pentateuco, o sea, de los 5 primeros libros de la Biblia que llamamos el Pentateuco, los 5 volúmenes o los 5 tomos que hablan acerca de la historia de la humanidad, de la creación de Dios y de la nación de Israel y su surgimiento como pueblo, como nación. Este libro hemos dicho que es un libro interesante, es un libro que tiene una tremenda conexión con el resto de libros, Éxodo, Números, Levítico y Deuteronomio. Y estuvimos viendo algunos detalles interesantes durante la semana pasada. En esta parte final vamos a reiterar algunos conceptos que vimos en la última parte, así que es importante que tenga su Biblia a mano y que también pues tenga allí su libreta para anotar y cualquier cosa interesante usted pueda registrarla allí para luego poder darle seguimiento y pueda seguir usted meditando durante la semana. ¿Por qué el Éxodo? O sea, cuando hablamos del éxodo, estamos hablando de la salida. Literalmente la palabra éxodo significa éxodos, significa salida. ¿Por qué la salida de Israel es un acontecimiento importante? Según lo que hemos visto en las sesiones anteriores y que usted ha captado, ¿por qué la salida de Israel de Egipto y de la esclavitud en Egipto es un hecho importante en la Biblia y particularmente en el Antiguo Testamento? Quisiera escucharlos de lo que hemos visto, de lo que hemos estado reflexionando. ¿Por qué la salida de Egipto es un hecho tan significativo e importante? Y usted puede expresarlo en sus propias palabras, no tiene que decir literalmente lo que hemos expresado en sesiones anteriores, pero según lo que hemos visto y analizado, ¿por qué consideramos, por qué los cristianos debemos de acercarnos al libro de Éxodo y ver la salida de Israel de Egipto como un hecho importante? Les escucho sus comentarios. Recuerde abrir su micrófono para que pueda plantear sus comentarios. Sí, hermano, uno de los temas importantes que vemos en Éxodo con la salida del pueblo de Egipto es el cumplimiento de esa promesa del Señor después de un tiempo determinado en su propósito. Él lo iba a liberar de la esclavitud. Y no solo que lo iba a liberar, sino que lo iba a llevar a la tierra que le había prometido, donde lo iba a bendecir. Entonces vemos el cumplimiento, ¿no? de lo que ya el Señor había predeterminado en su voluntad, de liberarlos, darle una tierra y darle la bendición. Pero también todo esto también, cuando ya estuvieran en la tierra, iba a depender de la obediencia, ¿no? De ellos hacia Dios. Entonces es importante recordarlo porque nos muestra la salvación del Señor también, ¿no? Para su pueblo. Perfecto. Génesis capítulo 15, Dios le dice a Abraham, ratifica con él algunas cosas y le dice en Génesis 15, versículo 13 en adelante, entonces Jehová dijo a Abraham, ten por cierto que tu descendencia morará en tierra ajena y será esclava allí y será oprimida 400 años, mas también a la nación a la cual servirán juzgaré yo y después de esto saldrán con gran riqueza. O sea, Dios le dice esto a Abraham mucho tiempo antes de los acontecimientos
de la salida de Israel de Egipto. Dios ya le había dicho a Abraham, ciertamente hay un momento de la historia donde ustedes van a ser esclavos en una tierra que no es la suya. Yo los voy a sacar, yo los voy a sacar con brazo poderoso, pero también yo voy a traer mi juicio sobre esa nación que los ha oprimido. Y ciertamente Dios hizo eso con Egipto. Entonces vemos allí que Dios hace algo que él había prometido que iba a hacer. O sea, lo que está aconteciendo con la salida de Israel de la esclavitud de Egipto no es un acto fortuito, es algo que Dios ya había dicho que iba a suceder. Allí hay un énfasis particular en que el Dios en el cual nosotros confiamos es un Dios que cuando dice que va a hacer algo, Él lo hace. Cuando Dios promete que va a actuar de una manera, Dios ciertamente lo cumple. ¿Por qué Dios es así? Porque sus atributos denotan que Dios no es un hombre que dice algo y al otro día cambia de opinión. Dios es un ser fiel y veraz con lo que Él habla. Y ese es un tema importante. ¿Por qué el Éxodo es un acontecimiento tan importante en el Antiguo Testamento? Ya Luis mencionó algo. ¿Qué más podríamos añadir? ¿Por qué la experiencia del Éxodo, la salida de Egipto, es un acontecimiento importante? Les escucho. Como bien decía usted, hermano, en la clase pasada, creo que el Éxodo es como el eslabón entre los 5 libros del Pentateuco y muestra eventos importantes como la salida del pueblo de Egipto, lo que hizo el Señor para sacarlos a ellos de allí, como abrió el mar y todas estas cuestiones así, ¿no? Ok. Éxodo tiene un vínculo con Génesis, es una continuación de la narrativa de Génesis y mucho de lo que se narra en Éxodo es el tránsito inicial de Israel por el desierto, algo que continúa siendo descrito en Levítico, en Números y finalmente en Deuteronomio. Así que Éxodo es una narrativa dentro de un proceso. Viene desde Génesis y luego continúa por Levítico, Números y Deuteronomio. Así que es parte de una historia más grande. Así que cuando nosotros tratamos de leer el libro de Éxodo, debemos de leerlo dentro del grupo de 5 libros que llamamos el Pentateuco, que los judíos llaman la Torá, porque eso nos da una perspectiva. Recordemos que los acontecimientos de Israel saliendo de Egipto y todo su tránsito por el desierto no solo se narran en el libro de Éxodo, se narran en Levítico, se narran en Números, se narran en Deuteronomio. Así que para tener una historia mucho más amplia de lo que sucedió a lo largo de todos esos 40 años desde la salida de Egipto hasta la llegada a la tierra prometida, usted necesita tener un panorama de lo que se habla desde Éxodo capítulo 12 hasta el final del último capítulo de Deuteronomio, pasando por Levítico y pasando por Números. Así que hay un vínculo histórico y por eso, para entender en la historia de Éxodo, tenemos que también mirar el resto de la historia, el cuadro completo de la historia del tránsito de Israel por el desierto. ¿Qué más aprendemos de esta historia, de la salida? ¿Por qué es tan relevante la salida de Israel de Egipto? ¿Alguien más que quisiera participar y hacer su aporte en base a lo que hemos estado viendo en semanas anteriores? En otro comentario también, pastor y hermano, es que cómo Dios se muestra ante, como usted bien lo dijo, en ese juicio ante Egipcio, ante el pueblo de Egipto, ¿no? Y mostrándole que él era el único Dios sobre la tierra, a quien se le debía adoración. Y cómo él mostró su poder sobre todas las cosas a este pueblo que era un pueblo pagano, ¿no? Extendiendo su libertad al pueblo de Israel. Ok.
hablamos de las plagas la semana pasada y dijimos las plagas que Dios envió sobre Egipto era una forma en que Dios estaba demostrando que su poder estaba por encima de las deidades egipcias. Recordemos que cada una de las deidades, de la enorme cantidad de deidades dentro del mundo egipcio, estaban vinculadas con algo del mundo natural, ya sea de la naturaleza, de los animales. Por eso siempre vemos representado a muchas de las deidades egipcias con cabezas de animales, con cabezas de serpiente, con cabezas de aves, con cabezas de animales. ¿Por qué? Porque para el mundo egipcio sus deidades estaban vinculados con el medio natural. Cuando Dios actúa sobre el Mar Rojo, cuando Dios envía sus plagas, cuando Dios envía sus úlceras, cuando envía piojos, estaba haciendo una intervención y diciendo: ninguna de las deidades egipcias tiene poder por encima del mío. Las deidades de los hombres no pueden prevalecer ante el poder del Dios vivo y verdadero. Fue una demostración del poder de Dios que puso en evidencia que el Dios de Israel no era un Dios más entre muchos. Él es el Dios único y verdadero. Y obviamente la intención de Dios no era solamente ablandar el corazón de Faraón para sacarlos, para que Israel pudiese salir y que él diese el beneplácito: váyanse de aquí. Porque al final él se doblegó y llegó y dijo: sí, váyanse. Pero mientras el pueblo iba saliendo, él tomó la determinación de cambiar de opinión. Entonces vemos allí el debate y la tensión que había en Faraón: ¿los dejo ir o no los dejo ir? ¿Los dejo ir o no los dejo ir? Esa tensión se vivió. Obviamente Dios manifestó su poder sobre Egipto, no solamente tratando de convencer el corazón de Faraón, sino también para demostrar que el poder de Dios es un poder que está por encima del poder de todas aquellas cosas que nosotros levantamos como dioses. Entonces, las plagas tienen una implicación y una demostración del poder de Dios sobre un pueblo que no le conocía. Y porque qué interesante que cuando se envían las plagas, en muchos de esos pasajes se dice que Dios, en medio de lo que hizo en Egipto, él preservó a la nación de Israel, a los hijos de los hebreos, los preservó y los guardó en medio de todo lo que estaba pasando. Una demostración de que Dios tenía la capacidad y el poder de poder intervenir con su juicio sobre Egipto, pero también él tenía el poder para preservar a los suyos en medio de ese juicio que él manifestó. ¿Qué más podríamos agregar que nos llamó la atención en medio de lo que hemos hablado asociado con el éxodo o con la salida? Recordemos, éxodo significa salida. Es un término griego que usamos para este libro y que describe esencialmente parte importante del mismo. ¿Alguien Hola, más? hola, buenas noches. Buenas noches. ¿Sí me oyen? Sí, le escuchamos, Ya, hermana pues Adela. hace un rato algo sucedía por acá, algo sucedía. Sí, hermano, recordando que para el pueblo israelita, eh, la salida de la esclavitud de Egipto fue una redención para ellos. Y habíamos visto que de una manera o a manera de analogía para nosotros en el tiempo de hoy, Éxodo nos hace ver lo que Cristo ha hecho por nosotros al redimirnos, al rescatarnos de la antigua vida que vivíamos. Hemos sido sacados de allí por su gracia. Y bueno, el libro de Éxodo tiene una trascendencia para nosotros, los cristianos del día de hoy. Exacto. Gracias.
Bueno, allí la hermana Adela lo que está mencionando básicamente es que nosotros podemos hacer una relación tipológica. Una relación tipológica significa nosotros podemos mirar el acontecimiento del Éxodo y podemos llegar y decir, bueno, el acontecimiento del Éxodo es un hecho que está vinculado con nosotros por razón de que, bueno, el Éxodo fue una liberación de Dios para con Israel de su esclavitud. Pero también nosotros podemos ver que en el Nuevo Testamento hay un acto redentor y liberador de Dios hacia sus hijos al liberarlos de la esclavitud del pecado. Entonces generamos una relación tipológica. Vemos el acto histórico y decimos, ese acto histórico tiene relación con nosotros. ¿Por qué? Porque también nosotros hemos sido liberados. Nosotros también tuvimos un éxodo, tuvimos una salida, salimos de la opresión del pecado y hemos llegado a experimentar una vida nueva. Por eso siempre hablamos de esas conexiones tipológicas entre el Antiguo y el Nuevo Testamento, esas relaciones que el libro de Hebreos hace, que en el Antiguo Testamento los acontecimientos ahí citados son sombra de los bienes venideros, así lo describe el libro de Hebreos. O sea, lo que aconteció allá es un tipo, es una imagen que nos sirve a nosotros para hablar de acontecimientos que tienen que ver con nosotros hoy. Obviamente para nosotros esa salida no es un hecho histórico en el sentido de un acontecimiento liberador, en el aspecto de que salimos de la condición de esclavitud porque estábamos en otro país, no, sino que estábamos siendo esclavos del pecado. Por eso el éxodo es visto interesantemente en el Nuevo Testamento como una experiencia que también se vincula con nosotros. Hay una conexión tipológica. Inclusive, muchos de los términos asociados con el éxodo y el peregrinaje por el desierto son términos que se vinculan con nosotros también. ¿En qué sentido? Perdón, se vinculan con nosotros en el sentido de que nosotros también hemos experimentado y experimentamos un peregrinaje. El Nuevo Testamento dice que usted y yo somos peregrinos en esta tierra, estamos de paso, porque tenemos una tierra y una herencia futura que Dios nos ha prometido y que todavía no hemos recibido. Estamos de tránsito, estamos en un peregrinaje. Este se convierte en nuestra tierra de tránsito mientras esperamos la herencia futura. Mire cómo encontramos vínculos, eso se llaman conexiones tipológicas y que encontramos en el Nuevo Testamento referencias, y por eso es que los autores del Nuevo Testamento en muchos momentos cuando hablan del éxodo y la liberación de Dios de Israel, lo asocian con la liberación que nosotros también hemos experimentado en el plano espiritual. Leo un pasaje, no lo leímos la semana pasada, pueden buscar sus Biblias en el Salmo 135, verso 8 al 12. Salmo 135, versículo 8 al 12, y si hubiese alguien que nos pueda ayudar a leerlo. Puede abrir su micrófono. Gracias, Mailía. Él es quien hizo morir a los primogénitos de Egipto, desde el hombre hasta la bestia. Envió señales y prodigios en medio de ti, oh Egipto. Contra Faraón y contra todos sus siervos, destruyó a muchas naciones y mató a reyes poderosos, a Sehón, rey amorreo, a Og, rey de Basán, y a todos los reyes de Canaán, y dio la tierra de ellos en heredad a Israel su pueblo. Gracias. Creo que fue Amy, ¿verdad? Que estabas leyendo. Sí, pastor. Bueno, saludos. Qué interesante, porque encontramos en los salmos continuamente a los salmistas y a los escritores del Antiguo Testamento hablando alabanzas a Dios, levantando expresiones de gratitud a Dios, y siempre que leemos los salmos, siempre encontramos a los escritores de los salmos e inclusive a los profetas recordando las acciones liberadoras de Dios.
Aquí el salmista, en este caso particular, está recordando de una manera interesante, diciendo, Él es quien hizo morir a los primogénitos de Egipto. Está recordando los hechos ligados con el éxodo, desde el hombre hasta la bestia. Envió señales y prodigios en medio de ti, oh Egipto, contra Faraón y contra todos sus siervos. Destruyó a muchas naciones. Y habla de Seón, de Og y de todos los reyes de Canaán, hablando de todas esas batallas que libró Israel en medio de su tránsito por el desierto. Mire cómo los hebreos, en medio de sus cantos, en medio de sus expresiones de oración y de alabanza a Dios, siempre recordaban los grandes hechos de Dios. Recordaban que en el pasado Dios había intervenido a favor de los suyos. Dios había metido su mano poderosa para liberar. Dios había enviado su juicio sobre Egipto. Dios había intervenido en medio del tránsito del desierto y le había dado la victoria a Israel en medio de su batalla contra los pueblos. ¿Por qué los hebreos, cuando se escriben los salmos y mucho del contenido de los profetas, ellos vivían recordando estos acontecimientos en medio de los que escribían? Porque para ellos esos acontecimientos de la salida de Egipto y el éxodo por el desierto eran acontecimientos significativos que necesitaban ser recordados. Cuando yo veo esto, aquí hay un elemento que a mí siempre me llama la atención. Nosotros como pueblo del Señor también tenemos que aprender a ver hacia el pasado y ver las acciones liberadoras de Dios en medio de nuestra vida. También nosotros debemos de tener una continua alabanza a Dios por las acciones liberadoras que Dios hizo en el pasado. Yo no sé cuánto tiempo tiene usted de conocer al Señor. No sé cuánto tiempo tiene usted de caminar con Él. No sé hace cuánto usted tomó la decisión o determinó poner su confianza en Cristo para salvación. Pero le voy a decir algo, recordar lo que Dios hizo en el pasado es importante porque eso alienta nuestro corazón. Esa es una forma de incentivarnos a no olvidarnos, porque nosotros los seres humanos somos muy dados a olvidarnos de lo que Dios hizo por nosotros, de su intervención salvadora a favor nuestro. Y por eso mirar a Israel mucho tiempo después en el libro del Salmos y en los profetas, alabando a Dios y recordando la intervención de Dios poderosa y maravillosa en medio de su salida de Egipto y su intervención en medio del tránsito por el desierto, es una forma de decir qué importante es que nosotros siempre tengamos presente que nuestro Dios ha extendido su mano liberadora y salvífica sobre nosotros también. Inclusive, y lo mencionamos la semana pasada, cuando nosotros celebramos la cena del Señor y mencionábamos el caso de Primera de Corintios capítulo 11, la Biblia llega y dice que cuando nosotros estamos reunidos y celebramos la cena del Señor, dice que nosotros nos reunimos alrededor de la mesa para recordar algo. ¿Qué es lo que nosotros recordamos cuando nos reunimos alrededor de la mesa? Bueno, recordamos los actos de Dios, el acto de Cristo en la cruz. Dice Pablo en Primera de Corintios capítulo 11 verso 17, pero al anunciaros esto que sigue, no os alabo porque no os congregáis para lo mejor, sino para lo peor. Porque en primer lugar, cuando os reunís como iglesia, oigo y que entre vosotros hay divisiones, y en parte lo creo. Porque es preciso que haya entre vosotros disensiones para que se hagan manifiesto entre vosotros los que son aprobados. Cuando pues os reunís vosotros, esto no es comer la cena del Señor, porque al comer cada uno se adelanta a tomar su propia cena y cada uno tiene hambre y otro se embriaga. Eh, eh, pues que no tenéis casas en que comáis y bebáis, o menospreciáis la iglesia de Dios y avergonzáis a los que no tienen nada. ¿Qué os diré? Os alabaré. En esto no os alabo, porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó el pan y habiendo dado gracias lo partió y dijo: tomad, comed esto, este es mi cuerpo que por vosotros es partido, haced esto en memoria de mí. Asimismo tomó también la copa después de haber cenado, diciendo: esta es la copa del nuevo pacto en mi sangre, haced esto todas las veces que la bebiereis en memoria de mí. Y cuando Pablo llega
llega y dice, hagan todo esto cuando estén reunidos, háganlo en memoria de mí, recuerden la acción redentora de Cristo en la cruz. Recuerden que Él entregó su vida en la cruz para otorgarnos salvación. Cuando recordamos a través de la celebración de la cena la muerte de Cristo, su cuerpo partido, su sangre derramada, estamos recordando el acto salvífico de Dios a favor nuestro. Entonces, mire cómo Pablo llega y dice, es importante. Bueno, al principio lo que leímos nos habla de un problema que había en la iglesia de Corinto, había toda una tensión, había personas que estaban celebrando la cena del Señor inadecuadamente. Recordemos que la celebración de la cena para los creyentes del siglo I no era como nosotros la celebramos hoy en día. Para ellos era una comida donde había alimento, donde había bebida, y mucha gente se acercaba a la cena no para hacer recordatorio de lo que Cristo había hecho, sino que se acercaba a una comelona. Y se acercaba con una actitud inapropiada, y Pablo les dice, bueno, si ustedes están queriendo saciar su estómago, pues quédense en su casa a comer, pero la cena, cuando estamos recordando la obra de Cristo, no es para que usted venga a las reuniones de comunidad y de asamblea cristiana para que usted aquí venga a saciar su hambre. Para eso usted tiene su casa, para eso si usted quiere comer, embriagarse. Recordemos que la cena se celebraba con pan, se celebraba con vino, y dice, si usted quiere saciar su estómago, ¿cómo se llama? Hágalo en su casa. Cuando estamos reunidos, nosotros celebramos. Mire qué importante para los cristianos del siglo I, Pablo llega y dice, recordar los actos de Dios salvíficos en Cristo y lo que él llevó a cabo en la cruz es importante. Israel siempre recordaba en medio de su actividad litúrgica, de culto, de adoración, los hechos de Dios del pasado. Todo esto nos pone en evidencia que nosotros los cristianos necesitamos tener una actitud permanente de recordar los actos de Dios. ¿Por qué? Esto lo debemos de tener presente, porque nosotros somos gente muy dada a olvidarnos. Para nosotros es muy fácil olvidarnos. Es por eso que usted encuentra continuamente en el Pentateuco a Moisés siempre recordándole al pueblo lo que Dios había hecho. Moisés vivía recordándole al pueblo los actos de Dios cuando lo sacó de Egipto. Permanentemente. ¿Por qué? Porque Israel era dado a olvidarse y nosotros también somos dados a olvidarnos. Por eso, el tener presente lo que Dios ha hecho, las acciones y hacer memoria de las intervenciones salvíficas de Dios y la esperanza que Él ha traído a nuestras vidas es algo importantísimo, importantísimo. Inclusive mencionamos la semana pasada que Israel constantemente vivía recordando eso. Un ejemplo, les pongo un ejemplo. Vayamos al libro de Josué, capítulo 24, versículo 1 en adelante. ¿Qué dice el libro de Josué? Capítulo 24, inclusive el libro de Josué, cuando nos toque verlo, ese libro tiene una conexión con Deuteronomio. Entonces, inclusive hay algunos estudiosos que hacen una conexión de Josué con los 5 primeros libros de la Biblia, y por eso ellos no hablan del Pentateuco, sino que ellos hablan del Hexateuco. Y ellos llegan y dicen, no, es que Josué tiene una íntima conexión con Deuteronomio. ¿Por qué? Sí, bueno, porque el pueblo estaba al final de Deuteronomio, a las puertas de la tierra, a punto de entrar, y Josué ya nos detalla cómo el pueblo entró. Hay una conexión histórica y hay una conexión en muchos otros aspectos, y por eso algunos dicen, no, más bien deberíamos de ver a Josué como parte de esa conexión con estos 5 primeros libros de la Biblia, particularmente con el libro de Deuteronomio. Algunos estudiosos lo analizan de esa manera. ¿Qué dice Josué? Capítulo 24, versículo 1 al versículo 13. Alguien que me ayude a leerlo, por favor. Amén, pastor. Gracias. Entonces Josué convocó a todas las tribus de Israel en Siquem, junto con los ancianos, los líderes, los jueces y los oficiales. Así que todos se reunieron y se presentaron ante Dios. Josué le dijo al pueblo: esto dice el Señor, Dios de Israel: hace mucho
tus antepasados, entre ellos Taré, el padre de Abraham, y Nacor, vivían del otro lado del río Éufrates y rindieron culto a otros dioses. Pero yo tomé a tu antepasado Abraham de la tierra que está al otro lado del Éufrates y lo guié a la tierra de Canaán. Le di muchos descendientes por medio de su hijo Isaac. A Isaac le di a Jacob y a Esaú. A Esaú le di las montañas de Seir, mientras que Jacob y sus hijos descendieron a Egipto. Luego envié a Moisés y a Aarón y mandé plagas espantosas sobre Egipto, y después te saqué de allí como un pueblo libre. Pero cuando tus antepasados llegaron al Mar Rojo, los egipcios te persiguieron con sus carros de guerra y sus jinetes. Cuando tus antepasados clamaron al Señor, puse oscuridad entre ti y los egipcios. Hice que el mar cayera sobre los egipcios y los ahogara. Con tus propios ojos viste lo que hice. Luego viviste muchos años en el desierto. Finalmente te llevé a la tierra de los amorreos, al oriente del Jordán. Ellos pelearon contra ti, pero yo los destruí delante de tus ojos. Te di la victoria sobre ellos y tomaste posesión de su tierra. Después Balac, hijo de Zippor, rey de Moab, empezó una guerra contra Israel. Llamó a Balaam, hijo de Beor, para que te maldijera, pero yo no le quise escuchar. En cambio, hice que Balaam te bendijera y entonces te rescaté de Balac. Cuando cruzaste el río Jordán y llegaste a Jericó, los hombres de Jericó pelearon contra ti, como lo hicieron los amorreos, los fereceos, los cananeos, los hititas, los gergeseos, los heveos y los jebuseos. Pero yo te di la victoria sobre ellos y envié terror antes de que llegaras para expulsar a los dos reyes amorreos. No fueron tus espadas ni tus arcos los que te dieron la victoria. Yo te di tierra que no habías trabajado y ciudades que no construiste, en las cuales vives ahora. Te di viñedos y huertos de olivos como alimento, aunque tú no los plantaste. Gracias, Mailía. Qué interesante, esos 13 versículos de la Biblia nos hacen un recordatorio histórico. Josué reúne al pueblo después de entrar en todo un periodo de conquista, reúne al pueblo y les dice: esto es lo que Dios ha hecho a lo largo del tiempo, Dios nos ha dado esta tierra, Dios ha estado operando a lo largo de los años, les hace un recuento histórico, cita la intervención de Dios en medio de Egipto. Qué interesante que los escritores siempre tenían esos relatos bíblicos como parte importante de lo que el pueblo tenía que tener presente en su corazón. Y es bajo ese concepto que Josué posteriormente en el verso 14 y 15 les dice: ok, Dios ha hecho esto a lo largo del tiempo. Dios ha extendido su mano. Dios ha estado con ustedes. Dios ha estado a su lado. Dios los ha sustentado. Dios los ha guardado. Dios les ha dado victoria. Ahora sí, sabiendo todo eso, por eso les dice en el verso 14, ahora pues, por todo esto, ustedes deben de temer a Jehová y deben de servirlo con integridad, dice el verso 14. Y en verdad, por eso quitad de vosotros todos dioses a los cuales sirvieron vuestros padres al otro lado del río y en Egipto, y servid a Jehová. Y si mal os parece servir a Jehová, escogeos hoy a quién vas a servir, si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres cuando estuvieron al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis. Pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Siempre que recordamos los hechos maravillosos del Señor, siempre hay una convocatoria en base a lo que Dios ha hecho por ti. Por razón de lo que Dios ha hecho a favor de tu vida, ¿qué es lo que tú decides hacer? ¿Decides servirle o decides no hacerlo? ¿Decides caminar con Él o decides no hacerlo?
Es como un recordatorio que llega a un punto donde la nación necesitaba determinar, ok, ¿qué vas a hacer? ¿Vas a servir al Dios que extendió su mano salvadora y con mano poderosa extendió su favor sobre ti o no? Es lo mismo para nosotros. Sigue siendo lo mismo. Y recordarnos constantemente la obra de la cruz, la obra de Cristo a favor de nosotros, es un recordatorio que nos lleva. ¿Y qué de mí? ¿Qué de mí? ¿Necesito o requiero o qué necesito hacer? ¿Necesito volverme de mis ídolos? ¿Necesito dejar aquellas cosas que se están convirtiendo en un obstáculo en mi vida? ¿Necesito comprometerme con Dios para servirle con todo mi corazón? Porque en muchos momentos tenemos que ser realistas, que inclusive aquellos que formamos parte del pueblo de Dios, en algunos momentos necesitamos que se nos recuerde las acciones del Señor. Se nos recuerde lo que Dios ha hecho por nosotros para nosotros poder reafirmar nuestro pacto con Él y poder reafirmar nuestro compromiso con Él. Sí, Josué lo hizo. Sin muchos de los escritores permanentemente usaban el recordar las acciones de Dios como una manera de confrontar al pueblo con su condición y con su lealtad hacia Dios. Dios sigue haciéndolo. Nosotros, al ir a la palabra y cada domingo o a cada momento cuando recordamos las acciones de Dios y la gracia de Dios sobre tu vida y sobre la mía, necesitamos preguntarnos y plantearnos, bueno, ¿qué de nosotros? Dios ciertamente ha manifestado su obra salvífica sobre nosotros. Nos ha otorgado esperanza en Cristo cuando no merecíamos castigo, mas Él tomó nuestra posición y se entregó en la cruz por nuestros pecados. ¿Cómo yo voy a responder a las acciones salvíficas de Dios en cuanto a mi vida? Mire qué interesante cómo hay una relación tipológica en medio de todos estos acontecimientos que vemos narrado y que no solo vamos a encontrar en Éxodo, vamos a encontrar en Levítico, vamos a encontrar en Números, vamos a encontrar en Deuteronomio y en Josué. Una continua, esto es lo que Dios hizo. ¿Qué piensas? ¿Qué vas a hacer? Esto es lo que Dios ha hecho a lo largo de nuestra historia. ¿Qué vas a decidir? ¿Vas a ser leal y fiel al Señor o no? ¿Vas a determinar servirle con todo tu corazón o no? Y es allí donde Josué dice, yo y mi casa hemos tomado la determinación de servir al Señor. Vemos cómo posteriormente del verso 16 en adelante el pueblo ciertamente se levanta y le dice a Josué, sí, nosotros vamos a seguir al Señor, vamos a ser fieles a Él. Claro, cuando vemos la historia de Israel después en el libro de Jueces, nos damos cuenta que ese Israel que delante de Dios y de Josué dijeron, sí, nos comprometemos, ciertamente se empezaron a olvidar del Señor y dejaron de caminar acorde con lo que Dios quería. Por eso mismo es que muchas veces necesitamos estarnos recordando vehemente y constantemente las acciones del Señor, porque nosotros los seres humanos, lastimosamente, somos gente que muy fácilmente nos olvidamos de las acciones del Señor, de su intervención a favor nuestro. Y el recordar a nuestros hijos en la iglesia, que nos estén recordando las acciones de gracia y bondad de Dios hacia nosotros, es una forma de llegar y decir, bueno, si Dios ha sido tan bondadoso con nosotros, ¿qué de mí? ¿Qué con mi vida? Entonces, aquí es donde encontramos analogías que inclusive nos retan a nosotros a lo largo de esta hermosa historia que encontramos. Bueno, citamos también la semana pasada que cuando vemos las celebraciones de Israel, esas festividades que Dios instaura y establece para Israel y les dice, estas son fiestas que ustedes deben de celebrar. Dios no los pone a celebrar fiestas simplemente porque el Señor quería que ellos se enfiestaran, de que ellos tuvieran ciertas festividades. Cada una de esas festividades tenían un propósito, una razón de ser.
Y cuando leemos el sentido de esas fiestas en el Pentateuco, nos damos cuenta de que esas fiestas tenían en el fondo el propósito de recordar los actos de Dios. La celebración de Pesá o la Pascua judía tenía el propósito de recordar la salida de Israel de Egipto. Y cómo Dios ofrece un cordero y esa sangre derramada puesta en los dinteles preservó al pueblo en medio de todos los acontecimientos que se dan en Egipto, y posteriormente se da la salida de Israel de esa tierra de esclavitud. Interesantemente, el Nuevo Testamento llega y dice que nuestra Pascua es Cristo. Él es el cordero inmolado por nuestros pecados, ese cordero que en la Pascua se ofrece por el pueblo, y que esa celebración recuerda la intervención de Dios y cómo Dios saca a su pueblo de la esclavitud. En el Nuevo Testamento se hace una relación tipológica con Cristo, y se dice que ese cordero del Antiguo Testamento se ve reflejado en Cristo, que esa salida de Egipto del que Dios estuvo con Israel es la misma salida y liberación que Dios nos hace a nosotros del pecado. Entonces, mire qué hermosas relaciones, las festividades judías, inclusive en el Antiguo Testamento, y que encontramos descritas en Éxodo, que están descritas también en Levítico y en Deuteronomio, tenían una razón de ser: recordar lo que Dios hizo. Inclusive la fiesta de los tabernáculos, algunas traducciones dicen la fiesta de las ciegas, era una festividad que tenía el propósito de recordar cómo Israel vivía en tiendas en el desierto, y que ellos pudiesen tener presente que en el desierto vivíamos en tiendas. Y cada vez que ahora celebramos la fiesta de los tabernáculos o de la siega, que estaba una fiesta asociada con las cosechas, es una fiesta que nos hace recordar cómo Dios nos preservó en medio de tiendas y cómo vivimos en medio del tránsito por el desierto. Inclusive las fiestas del Antiguo Testamento, Dios las establece para Israel, no simplemente porque Dios los quería poner a hacer algo, porque estaban ociosos, porque necesitaban hacer algo para ocuparse en algún tipo de actividad. No, esas fiestas establecidas con Dios tenían el propósito de conmemorar y celebrar los grandes hechos de Dios en la historia de Israel. Igual nosotros, y eso es algo que hablamos la semana pasada, nuestras celebraciones, cuando hablamos de la liturgia, del culto, nuestras celebraciones deben siempre ser un acto recordatorio donde agradecemos a Dios por su intervención a favor de nosotros. Por eso nuestras celebraciones siempre deben de tener presente que el personaje principal de nuestras celebraciones no es el pastor invitado de nuestros cultos, no es la música. El personaje principal de lo que hacemos no es el grupo de alabanza, no es el que dirige, no es el que predica. El personaje principal es Dios, al cual venimos a adorar. Y lo adoramos por sus acciones salvíficas. Inclusive Israel, cuando se presentaba en esas fiestas e iba al tabernáculo de reunión, esa casa desarmable y desarmable que transitó por el desierto, ellos se reunían para llevar ofrendas y sacrificios de adoración a Dios. Nosotros, cuando nos reunimos, también no nos reunimos para lo mismo. Nos reunimos para adorar al Señor, nos reunimos para dar alabanza a Dios. Pero ¿cuál es el propósito de reunirnos? Para conmemorar los actos salvíficos de Dios y su intervención a favor de su pueblo, de usted y de mí. Mire entonces cómo el libro de Éxodo hace una hermosa descripción. En días pasados alguien llegaba y me hizo la pregunta: bueno, pastor, pero ¿por qué tan interesantemente uno va al libro de Éxodo y uno encuentra que el libro de Éxodo a partir de cierto momento empieza a describir el tema del tabernáculo de reunión? Y a partir del capítulo 25, prácticamente hasta final del libro, hasta el capítulo 40, narra el tema del tabernáculo en el desierto, las ofrendas que se hacían allí,
los utensilios y artefactos que tenían que haber en ese lugar, los que iban a ofrecer servicio en ese lugar, cómo debían de hacerlo, cómo se debían de vestir, cómo debía de ser construido ese lugar, cómo se tenía que movilizar. Había una serie de órdenes para todos los artefactos que habían en ese lugar. Y alguien me decía, pastor, pero ¿por qué tanto detalle desde 15, 16 capítulos del libro de Éxodo para detallar el tema de la construcción de un lugar físico? ¿Por qué tanto detalle para esto? Esa tienda portátil donde el pueblo se reunía. Bueno, Dios dijo que Él se iba a manifestar en medio de ese lugar y que Israel iba a tener un encuentro con Dios en medio de ese lugar. Esa tienda desarmable era una tienda que se usaba y se usó en medio del desierto. Allí el pueblo ofrecía sacrificios, allí el pueblo se manifestaba a los líderes de la nación. Allí Dios se manifestaba en medio de Israel en su tránsito por el desierto. Era el lugar de adoración. Entonces, básicamente, la explicación de por qué Dios da tanto detalle en Éxodo, y básicamente lo hace en Éxodo más que en otros libros del Pentateuco, es en Éxodo donde se detalla las condiciones y las características del lugar, es porque en ese lugar Dios iba a manifestarse, porque el Dios al cual adoramos siempre ha querido relacionarse con su pueblo y siempre Dios determinó un lugar particular donde Él quería que su pueblo pudiese tener un encuentro con Él. El tabernáculo era ese lugar, era un lugar de encuentro, era un lugar de adoración. ¿Por qué? Porque el encuentro con Dios y la adoración a Dios es parte importante de la actividad que está relacionada con Dios y su pueblo. Entonces, desde el Antiguo Testamento, para Dios era vital que existiese un lugar físico de adoración. Alguien me preguntó, pastor, ¿significa que para nosotros el lugar físico donde nos reunimos es un lugar importante desde la perspectiva del Nuevo Testamento? Bueno, desde la perspectiva del Nuevo Testamento, Jesús y los apóstoles y los discípulos de Jesús ponen un énfasis no tanto en el lugar físico. En el antiguo pacto sí era importante el lugar físico, el lugar de encuentro. En un principio era el tabernáculo, esa carpa movible, y después fue el templo que se construyó, porque allí se manifestaba el Señor a su pueblo. Pero en el nuevo pacto para nosotros ya no es tan relevante el lugar físico, y es por eso que usted va y encuentra una referencia a esto en Juan capítulo 4, cuando Jesús, hablando con la mujer samaritana, llega y le dice lo siguiente. Y vamos un momento al Evangelio de Juan capítulo 4. En medio del encuentro con esta mujer, él llega y le dice a ella de la siguiente manera, y leo para ustedes desde el verso 19. Juan 4:19. Le dijo la mujer: Señor, me parece que tú eres profeta. Nuestros padres adoraron en este monte y vosotros decís que es en Jerusalén el lugar donde se debe de adorar. Jesús les dijo: mujer, créeme que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Vosotros adoráis lo que no sabéis. Nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos, mas la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Esta mujer samaritana llega y dice: nosotros los samaritanos adoramos en este monte. Allí en el monte Gerizim, nosotros tenemos aquí un santuario donde adoramos a Dios. Ustedes los judíos, que los que viven en el sur de la tierra, ustedes dicen que el lugar de adoración es Jerusalén, en el templo. Jesús dice: bueno, cierto. Ustedes dicen que es aquí en Gerizim, los judíos dicen que es en Jerusalén, pero va a venir el día donde ni aquí ni allá, sino que la adoración va a ser un asunto que tiene que ver no con el lugar físico,
no con un lugar físico, sino que va a tener que ver con una adoración en espíritu y en verdad. Una adoración que no tiene que ver con un espacio, una adoración que no tiene que ver con un lugar físico. Por eso para nosotros los cristianos hoy en día, cuando hablamos de la adoración a Dios y nos reunimos a adorar, nosotros podemos reunirnos a adorar en un lugar físico, pero también nos podemos reunir a adorar en un lugar, en un espacio libre. Nosotros podemos adorar a Dios en medio de una conexión en línea. Al final de cuentas, no es un asunto de lugar físico. El énfasis en el antiguo pacto estaba en el lugar físico, pero en el nuevo pacto no está asociado con un lugar físico. Hechos de los Apóstoles menciona algo en este sentido. Vamos a buscar Hechos de los Apóstoles, Hechos capítulo 17. Hechos capítulo 17. Versículo 22. Y vamos a leer hasta el versículo 27. Alguien que me ayude a leer desde el verso 22 al 27 de Hechos capítulo 17. Dice, entonces Pablo, puesto en pie en medio del Areópago, dijo, varones atenienses, en todo observo que sois muy religiosos, porque pasando y mirando vuestros santuarios, hallé también un altar en el cual estaba inscripción al Dios no conocido, al que vosotros adoráis, pues sin conocerle es a quien yo os anuncio, el Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo Señor del cielo y de la tierra. No habita en templos hechos por manos humanas, ni es honrado por manos de hombre, como si necesitase de algo, pues Él es quien da a todos vida y aliento y todas las cosas. Y de una sangre ha hecho todo el linaje de los hombres, para que habiten sobre la faz de la tierra. Y les ha prefijado el orden de los tiempos y los límites de su habitación, para que busquen a Dios si en alguna manera palpando puedan hallarle, aunque ciertamente no está lejos de cada uno de nosotros. Pablo, reunido en Atenas en medio de un lugar cargado de tremenda idolatría, habla con los atenienses, gente muy culta, gente muy filósofa, muy conocedora de las ciencias, gente, podríamos decir, muy preparada. Y en medio de ese lugar, en medio de ese sitio cargado y lleno de imágenes y de todo el panteón de deidades helénicas, llega y les dice, ese Dios aquí que ustedes tienen, que tiene una inscripción al Dios no conocido, es el que yo les anuncio. Y ese Dios es un Dios que hizo todas las cosas. Él es Dios del cielo y de la tierra y no habita en templos hechos por manos humanas. Ese Dios no se limita a una estructura física, no se limita a un sitio. Ese es un Dios que está en todo lugar. Por eso, desde la perspectiva del Nuevo Testamento, Pablo, los apóstoles y Jesús mismo plantea que la adoración desde la perspectiva del Nuevo Testamento es una adoración que no se centra en el lugar físico. Hay muchas veces cristianos que ponen un énfasis desmedido en el lugar físico, casi como si el lugar físico fuese un santuario donde ahí está Dios, donde nosotros nos vamos y Dios se quedó allí. Y cuando regresamos en la semana o el domingo a reunirnos, nos encontramos con Él porque Él habita allí. No, esa no es la perspectiva del Nuevo Testamento. La perspectiva del Nuevo Testamento es que celebramos y nos reunimos en un lugar, pero cualquiera que sea el lugar, el espacio donde lo hagamos,
Dios no habita en un lugar físico. Inclusive podemos llegar y decir desde la perspectiva de la Biblia, del Nuevo Testamento, que usted y yo como templo del Espíritu de Dios, Él habita en nosotros. Cuando nosotros salimos de la iglesia, el Espíritu de Dios no se queda en ese lugar físico, Él está con usted. Entonces, desde la perspectiva del Nuevo Testamento, nosotros no necesitamos una estructura física, nosotros no necesitamos un lugar, una estructura para decir Dios está aquí. No, Dios está contigo, Él mora en ti, Él habita en ti, por el Espíritu de Dios, Él mora en ti y habita en tu vida. Por eso en el Antiguo Testamento sí se requería un santuario. En el Antiguo Testamento, en el Antiguo Pacto, sí se requería un lugar de encuentro. Sí se requería un lugar donde el pueblo tuviese un encuentro con Dios y donde el pueblo pudiese venir y adorarle. En el Nuevo Testamento, ese concepto y esa idea es transformada, es presentada de una forma distinta. Siempre es importante el encuentro con Dios. Siempre es importante poder adorar a Dios, traer ofrenda y sacrificio a Dios. Pero esa ofrenda ya no es un sacrificio animal, sino que es ofrenda de labios, que ofrezca a Dios alabanza, como dice Hebreos capítulo 13. Ya no necesariamente en un lugar físico, sino en cualquier lugar que usted y yo estemos. Entonces, mire qué interesante cómo estas historias que encontramos en el libro de Éxodo y esta narrativa que estamos tratando de ver del libro de Éxodo nos pone de manifiesto algunos temas importantes. ¿Cuáles son asuntos relevantes en este libro? Bueno, cada vez que usted lea este libro, hay algunos temas que necesitamos tener presente y que son trascendentales, que son importantes que usted tenga presente. Hay un concepto que es el concepto de liberación. Dios interviene a favor de su pueblo. Ciertamente, Dios intervino a favor de Israel. Lo liberó, intervino enviando las plagas sobre Egipto para convencer a Faraón, pero también para demostrar su poder sobre las deidades y el poder de los dioses de Egipto. Ese Dios que nos libera es el Dios poderoso, capaz de intervenir y que con amor compasivo extiende su bondad sobre nosotros, extiende su bondad sobre su pueblo, sobre los suyos, sobre aquellos que son su pueblo. Es por eso que Éxodo capítulo 15, versículo 13, Moisés eleva un cántico delante de Dios. Éxodo 15. Este canto tiene hermosas expresiones de la intervención de Dios, pero dice particularmente el versículo 13. Condujiste en tu misericordia a este pueblo que redimiste, lo llevaste con tu poder a tu santa morada. Moisés exalta a Dios y adora a Dios y dice: nuestro Dios nos condujo en su misericordia. ¿A quién? A este pueblo, a Israel. A ese pueblo lo redimió, lo liberó, lo rescató. Lo llevó con su poder a su santa morada. ¿Cuál es su santa morada? A la tierra que les había prometido. Por su misericordia. En el Antiguo Testamento, el concepto misericordia es un término usado para hablar del amor compasivo de Dios. Entonces, vemos en la liberación de Israel el amor compasivo de Dios. Vemos en la liberación nuestra, esa liberación del poder del pecado, el amor compasivo de Dios, porque usted y yo merecíamos ser castigados por nuestro pecado, mas Él entregó su vida por nosotros. Cuando nosotros merecíamos el castigo, Él recibió el castigo por usted y por mí. Eso es amor compasivo. Entonces el concepto liberación está en el libro de Éxodo, una nación liberada por el poder de Dios. ¿Qué otro concepto encontramos importante en el libro de Éxodo? El concepto pacto. Dios hizo un pacto con su pueblo y ese pacto se ve expresado en los mandatos y en todas aquellas pautas que Dios le dio a Israel.
Todas esas pautas que encontramos en los 10 mandamientos, en todos los mandatos que se encuentran descritos desde el capítulo 19 hasta el 24, todos esos mandatos, preceptos revelaban la justicia y la rectitud de Dios. Y eran principios morales, principios civiles que Dios dio al pueblo de Israel para que ellos pudiesen saber cómo tenían que vivir. Si vivían conforme a esos preceptos y obedecían a ellos, ellos iban a ver bendición. Si no vivían conforme a esos preceptos y determinaban salirse de esas pautas, ellos iban a ver las consecuencias por su desobediencia. Entonces, el pacto de Dios con Israel en el Antiguo Testamento fue un pacto que revelaba la justicia y la rectitud de Dios. El Dios Santo quiere que ustedes vivan bajo estas pautas, pero esas pautas ponían en evidencia algo, de lo cual hemos hablado en el pasado en algunos de nuestros estudios. Esas pautas ponían en evidencia de que nadie podía cumplirlas, de que nosotros en nuestra condición de pecaminosidad, a pesar de que Israel tenía una serie de pautas que le determinaban y le decían por dónde ir, esas pautas lo que revelaban y ponían en claro es que el ser humano, inclusive el pueblo de Dios, somos gente que por naturaleza tenemos la tendencia a desviar nuestro camino. Y por eso es que Dios le decía a Israel, ustedes necesitan venir al tabernáculo, traer sus ofrendas para expiar sus pecados, para poder expiarles de su condición, para poder expiarles de la situación en la cual ustedes se encuentran. La ley del Antiguo Testamento, a la luz del Nuevo Testamento, lo que pone en evidencia el Nuevo Testamento es que esa ley lo que revelaba era que ningún hombre podía cumplirla. ¿Por qué? Porque ningún hombre puede estar al nivel de las demandas de la justicia y de la rectitud de Dios. Por eso es que permanentemente Dios le decía al pueblo, cuando pecas, ven y trae tu ofrenda. Cuando hay alguna situación que está mal en tu vida, trae tu ofrecimiento, tu sacrificio, tu ofrenda cruenta delante del Señor y preséntala por tus pecados, por tu maldad. ¿Por qué? Porque de esa manera el pueblo era consciente, nosotros somos gente limitada. En nuestra condición de pecaminosidad necesitamos estar permanentemente delante de Dios, reconociendo nuestra dependencia de Dios. Es por eso que Dios hace un pacto con Israel y les dice, yo soy el Señor del pacto. Ustedes tienen que permanecer fiel a ese pacto. Y ustedes necesitan caminar bajo estas pautas. El pacto es un concepto importantísimo en el Antiguo Testamento y también en el Nuevo, porque obviamente en el Nuevo Testamento Dios establece un nuevo pacto con su pueblo. Un nuevo pacto establecido sobre mejores promesas y un nuevo pacto fundamentado en un mejor sacrificio. El pacto del Antiguo Testamento estaba fundamentado en una serie y en un sistema de sacrificios que tenían que darse. El nuevo pacto se fundamenta en un sacrificio único y perfecto que es la obra de Cristo en la cruz. O sea, por eso Hebreos presenta que el pacto en Cristo es un mejor pacto. Y por eso en ese nuevo pacto nosotros podemos llegar y decir, yo puedo y soy justificado solamente en Cristo y por lo que Él hizo. Porque yo por mi condición de pecaminosidad y de maldad, yo no me puedo justificar delante de Dios, sino solamente a través de lo que Él hizo. El nuevo pacto que se describe en el libro de Hebreos es un pacto fundamentado bajo mejores promesas. Y por esa razón es que ese pacto se fundamenta no en una serie de leyes y de normas, sino que se fundamenta en la obra de Cristo en la cruz. Otro concepto relevante que usted va a encontrar en Éxodo es el santuario. Como ya lo mencionamos, era el lugar de adoración. Éxodo 25 al 40 habla de que en ese lugar el pueblo venía y tenía un encuentro con Dios.
Dios iba a habitar allí, en medio de ese lugar, en medio del arca, en medio de los querubines, Él se manifestaba. Y el pueblo sabía que había un mecanismo, una forma particular de presentarse delante del Señor. Todas esas directrices le decían al pueblo cuál era la forma correcta, cuál era la forma adecuada. Pero básicamente Israel vivía bajo esas pautas y operaba y se movía bajo ellas y procuraba obedecerlas. Algunos otros conceptos relevantes en el libro de Éxodo. Bueno, por un lado, se presenta a Moisés como un mediador. Interesantemente encontramos en Éxodo 20, si alguien me ayuda a leer Éxodo 20, versículo 19. Después de que Dios le da el decálogo, los 10 mandamientos a Moisés, dice el 18 hasta el 20 de Éxodo capítulo 20. Alguien que me ayude a leerlo. Amén, pastor. Todo el pueblo observaba el estruendo y los relámpagos, y el sonido de la bocina, y el monte que humeaba. Y viéndolo el pueblo, temblaron, y se pusieron de lejos. Y dijeron a Moisés, habla tú con nosotros, y nosotros oiremos, pero no hable Dios con nosotros, para que no muramos. Y Moisés respondió al pueblo, no temáis, porque para probaros vino Dios, y para que su temor esté delante de vosotros, para que no pequéis. Qué interesante, el pueblo por el temor de presentarse delante de Dios, porque decían, si nosotros nos presentamos delante de Dios y al ver todo lo que sucedió, los truenos y relámpagos y todo lo que estaba sucediendo en esa montaña, ¿cómo nosotros nos vamos a presentar delante de Dios? Ellos le dicen a Moisés, habla tú por nosotros no nos vamos a presentar delante del Señor, y lo que tuviésemos que decirle a Dios, nosotros te lo diremos a ti para que tú hables con Él. ¿Por qué? Porque Moisés fue visto, y no solamente por el pueblo, como un mediador, como alguien al cual Dios se manifestó y comunicaba al pueblo lo que Dios quería, pero también el pueblo lo veía como aquel hombre que podía ir delante de Dios a interceder por ellos. Y ciertamente en el libro de Números encontramos permanentemente a Dios. Encontramos a Dios permanentemente eh, hablando a través de Moisés, hablando a través de este hombre. Él se convirtió en un mediador entre la nación, en un mediador entre el pueblo y Dios. Interesante eso, porque a lo largo de Números encontramos a Moisés, que cada vez que el pueblo hacía algo, Moisés iba y se presentaba ante Dios para decir, Señor, mira este pueblo, tú hiciste pacto con él, perdónales, no les tomes en cuenta lo que ellos hicieron. En Números encontramos en varias ocasiones a Moisés intercediendo por el pueblo. Pero lo más llamativo de todo es que esa figura de mediación que encontramos en personajes en el Antiguo Testamento que sirvieron de mediadores entre el pueblo y Dios, en el Nuevo Testamento encontramos una imagen o un concepto similar, pero ya no asociado a un ser humano, sino asociado a Jesús. Por eso es que podemos encontrar, a la luz de lo que habla el libro de Hebreos, de que Jesús es un mediador, es aquel que media entre Dios y nosotros. Bajo el nuevo pacto tenemos a Jesús convirtiéndose en ese perfecto y en ese mejor mediador por su pueblo. Mire lo que dice Hebreos capítulo 9, versículo 15. Hebreos 9:15, alguien que lo tenga y que me ayude a leerlo, por favor. 9:15 de Hebreos. Dice, así que por eso es mediador de un nuevo pacto, para que interviniendo muerte para la remisión de las transgresiones que había bajo el primer pacto,
los llamados reciban la promesa de la herencia eterna. Así que por eso es mediador. ¿De quién viene hablando? Viene hablando de aquel que es sacrificio eterno, Cristo. Mire lo que dice el verso 11, pero estando ya presente Cristo, sumo sacerdote de los bienes venideros, por el más amplio y más perfecto tabernáculo. Ahí está pensando en el tabernáculo del Antiguo Testamento en el desierto, pero dice que hay un tabernáculo mucho más perfecto que eso, no hecho de manos, es decir, no de esta creación, y no por sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. Porque si la sangre de los toros y de los machos cabríos y las cenizas de la becerra rociadas a los inmundos santifican para la purificación de la carne, cuanto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. Así que por eso es mediador de un nuevo pacto. Así que encontramos en Cristo también una mediación, pero Él es mediador en medio de un mejor pacto. El pacto del Antiguo Testamento era un pacto entre Dios e Israel. ¿Habían mediadores? Sí, aquellos instrumentos humanos que Dios levantó para estar frente al pueblo. Pero en el Nuevo Testamento encontramos que el mediador perfecto es Cristo. Y ese mediador perfecto que describe Primera de Timoteo, capítulo 2, verso 5, y si alguien tiene la cita y me ayuda a leerlo, perfecto. Primera de Timoteo, capítulo 2, verso 5, nos reitera que dentro de este nuevo pacto, la mediación de Cristo es trascendental, necesaria y única. ¿Qué dice Primera de Timoteo 2:5? Primera Timoteo 2:5, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. O sea que entre Dios y los hombres ya no necesitamos la mediación de sacerdotes, ya no necesitamos de gente que ya lleve ofrecimientos delante de Dios, ya no necesitamos de gente que intervenga a favor de nosotros. No necesitamos de eso. ¿Por qué? Porque Cristo es aquel que es presentado en el Nuevo Testamento como el mediador, como aquel que está delante de Dios por nosotros. Inclusive en el Nuevo Testamento se presenta el Espíritu Santo también como mediador y como alguien que intercede por nosotros delante de Dios. Bajo este nuevo pacto ya no requerimos sacrificios de animales. Ya no requerimos un lugar físico donde se ofrezcan animales y sacrificios de los mismos para levantar adoración. Y para venir delante de Dios, ya no requerimos de eso, porque Cristo es el sacrificio perfecto por nuestros pecados. Entonces, en el libro de Éxodo vemos la importancia del mediador. Bajo aquel pacto, la mediación de un hombre era trascendental y en este caso la mediación de Moisés fue vital para con Dios. Pero en el nuevo pacto ya nosotros no requerimos de eso. Requerimos de mediación, pero ya no la mediación de sacerdotes, de líderes espirituales, requerimos la mediación de Cristo. Por eso es que usted y yo ya no requerimos la mediación de hombres o de que alguien que ejerza cierto tipo de liderazgo espiritual se convierta en alguien que vaya delante de Dios por mí. No, es que yo tengo acceso a Dios a través de la obra de Cristo, porque a través de esa obra yo estoy en un pacto mejor con Dios y dentro de ese pacto yo tengo acceso abierto delante del Señor. Qué interesante. Otro tema relevante en el libro de Éxodo, y con esto quiero ir cerrando algunos tópicos importantes para hablar de este libro, es el hecho de que
hay algunos conceptos que usted no solamente va a encontrar en Éxodo, sino que usted también va a encontrar en Números, en Levítico y inclusive en Deuteronomio. Mire, Éxodo pone las bases sobre cómo tratar a ciertos grupos humanos en la comunidad. Y es interesantísimo que Dios pone sobre el pueblo de Israel dentro de las relaciones sociales que se tenían que dar entre el pueblo de Israel para con ellos mismos, entre ellos mismos y para con aquellos de afuera, era considerar aquellas personas que en medio de la comunidad o alrededor de ellos estuviesen en una condición de mayor fragilidad, en una condición de mayor problemática. Y es por eso que constantemente nosotros encontramos que se llama al pueblo y se insta al pueblo de que ellos tomen una actitud y un trato particularmente interesante hacia aquellos que menos tenían, hacia aquellos que por su condición y sus circunstancias podían, ¿cómo se llama? Estar pasando tiempos complejos. Inclusive Dios le dice a Israel, ustedes tienen que considerar que al extranjero en su tierra. ¿Por qué? Porque ustedes también fueron extranjeros. Probablemente ustedes se sintieron muy mal de de haber sido tratados como lo fueron por parte de los egipcios. Si ustedes consideraron eso como algo malo, pues ustedes deben de ver que el extranjero en su propia tierra también debe de tener una actitud de consideración. Entonces, vemos interesantemente en el Pentateuco y en Éxodo que se cita, que este tipo de actividad hacia aquellos que menos tenían, hacia aquellos que son extranjeros, debía de hacer una consideración especial que se debía de tener presente por parte del pueblo de Dios. Quisiera que leamos por un momento, vamos a leer Éxodo, vamos a ir al libro de Éxodo. Y quisiera que alguien me ayude a buscar el capítulo 22, versículo 21. Que alguien, otra persona me ayude a buscar el Éxodo 23, versículo 9. Y alguien me ayude a buscar Deuteronomio capítulo 24, versículo 17 y 18. Capítulo 24, 17 y 18. Alguien que me ayude a leer Éxodo 22, 21. Sí, dice, no maltrates ni oprimas a los extranjeros en ninguna forma. Recuerda que tú también fuiste extranjero en la tierra de Egipto. Éxodo 23, 9, ¿qué dice? Y no angustiaréis al extranjero, porque vosotros sabéis cómo es el alma del extranjero, ya que extranjeros fuisteis en la tierra de Egipto. Les hace un recordatorio de su pasado y les dice, ustedes estaban en esta condición. Mire, cuando yo leo este tipo de cosas, yo digo, qué fácil es para nosotros muchas veces sentirnos incómodos por ciertas situaciones que experimentamos y vivimos cuando pasamos por ellas. Pero qué fácil es olvidarnos cuando no las estamos pasando y ver a personas que viven eso mismo que vivimos y muchas veces señalarlos. En aquellos momentos difíciles, cuando nos vimos en medio de tiempos de complejidad, sentirnos mal, desear que alguien nos pueda extender una mano y poder apoyarnos, pero cuando no estoy viviendo esa circunstancia, entonces en lugar de tener ese mismo sentimiento, tomar una actitud diferente. Entonces, ese trato igualitario, ese trato de consideración hacia el extranjero y menesteroso, era una pauta interesante que encontramos no solo en Éxodo, sino en el Pentateuco. ¿Qué dice Deuteronomio 24, verso 17 y 18? Alguien que me ayude a leerlo. Hola, De- ¿me escuchan? Sí, escuchamos, Lorena. Listo.
que pensé que no me iban a escuchar. Deuteronomio 24:17 dice así: no torcerás el derecho del extranjero ni del huérfano, ni tomarás en prenda la ropa de la viuda, sino que te acordarás que fuiste siervo en Egipto y que de allí te rescató Jehová tu Dios. Por tanto, no te mando que hagas esto. Yo te mando. Yo te mando que hagas esto. Gracias. No torcerás el derecho del extranjero ni del huérfano, ni tomarás en prenda la ropa de la viuda. O sea, no tomarás como la posesión de alguien me debe algo, bueno, dame esa posesión tuya, ese terreno, esa casa, ese auto, esta cosa, esto otro. Al final de cuentas, considera la situación de estas personas. Qué interesante. En el contexto del Antiguo Testamento, parece que Dios, dentro de los muchos mandatos que encontramos para el pueblo de Israel, dentro del pacto que tenía con ellos, Él siempre puso en consideración esto, pero lo más llamativo es porque todo eso estaba asociado con la condición que ellos tenían. Probablemente en Egipto ellos fueron extranjeros, no probablemente lo fueron, pero también ellos vivieron tiempos de limitación. Ellos vivieron tiempos difíciles. Entonces parece que hay cierto planteamiento sobre el cuidado que debemos de tener y que se le hizo latente, se le hizo palpable a Israel y se le dijo: esto es importante que ustedes tengan presente. Por razón de lo que ustedes vivieron, ustedes se den cuenta que puede ser que en algún momento de su caminar ya ustedes no van a estar en esa condición, pero sí van a haber otros que van a estar en esa misma condición en la cual ustedes estuvieron en el pasado y que ustedes deben de aprender a considerar que ustedes mismos pasaron por esas circunstancias. Este tema es un tema relevante, que necesitamos tener presente, necesitamos tener presente cuando abordamos el Pentateuco, porque pareciese que para Dios hay temas sociales que son importantes. A Dios no solamente le preocupaban los estatutos religiosos, a Dios no le preocupaba tan solo los estatutos civiles que tenían que ver con regulaciones y leyes civiles. Habían pautas que tenían que ver con asuntos ligados a la relación social, al vínculo con la gente. Y mire, en un entorno donde pareciese que la gente está marcadamente interesada y preocupada en lo suyo, preocupada en su propio bienestar, preocupada en lo que yo necesito, preocupada en cómo me va a mí, tenemos la tendencia a olvidarnos de aquellos que están a nuestro alrededor. Aquellos que están alrededor nuestro, sus circunstancias, y pareciese que Dios ve este tema que podríamos calificar como un tema de tipo social, como un asunto importante. Un asunto importante que denota y pone de manifiesto el corazón de un pueblo que aprende a mirar que en el pasado yo también pasé por esto. Y al ver que hay otros que están pasando por las mismas circunstancias o similares, yo puedo tener la actitud de acercarme y en una actitud de amor extender la mano. Entonces, las regulaciones de Dios para Israel eran regulaciones que se movían en el ámbito civil, religioso, pero también en el ámbito moral o ético, que tenían que ver con la práctica, con la cotidianidad y con cosas tan básicas como el trato a aquellos que estaban a su alrededor, con aquel que menos tenía, con aquel que por sus circunstancias y su condición social puede ser que no tenía lo suficiente como tú y yo lo tenemos. Entonces eso nos lleva a meditar que el Dios al cual servimos es un Dios que se interesa aún en estas cosas que pareciesen o pudiesen ser para algunos
temas triviales o tal vez temas secundarios, pero para Dios son temas relevantes y son temas importantes que nos hacen ver que Dios considera todos los aspectos de la vida y quiere que nosotros podamos estar atentos, y por eso él vivía preocupado y motivado en darles a Israel una serie de pautas que no solamente tenían que ver cómo presentar una ofrenda en el santuario, cómo llevar un sacrificio al tabernáculo. O sea, no eran solamente temas ligados con lo religioso o con las ceremonias rituales. No solamente era un tema ligado con guardar ciertas leyes civiles, era un tema también que tenía que ver con ese aspecto social, con ese aspecto de la gente. Y yo creo que esto es un asunto que nos recuerda a nosotros en el nuevo pacto, a nosotros los creyentes hoy en día, la iglesia, que hay cosas de esta índole que también son importantes. Yo quisiera para la próxima semana que usted y yo podamos buscar en el Nuevo Testamento citas bíblicas que nos hablen de esa preocupación o de esa actitud que debe de tener el cristiano hacia el que menos tiene, hacia aquel que tiene necesidad, hacia aquel que tiene menos y que está en circunstancias difíciles. Porque surge la pregunta, alguien podría decir, no, pero es que eso que Dios le habló al pueblo de Israel es algo que Dios estableció para con Israel, eso es parte del antiguo pacto, pero eso no es para nosotros en el nuevo pacto. Mi pregunta para ustedes hoy es, y que la vamos a llevar como tarea, en el Nuevo Testamento, Jesús o la comunidad, el liderazgo apostólico en el Nuevo Testamento enfatizó, hay versículos de la Biblia en el Nuevo Testamento que enfatizan la importancia de preocuparnos por los que menos tienen, por aquellos que están en una condición, ¿cómo se llama?, compleja o difícil, que la actitud que nosotros debemos de tener debe ser una actitud de poder extender la mano a aquellos que están en circunstancias complejas. Hay algo de eso en el nuevo pacto, en el Nuevo Testamento, como que podríamos llegar y reafirmar. El Nuevo Testamento reafirma el principio que encontramos en el Antiguo Testamento en cuanto al trato de los extranjeros y menesterosos. Puede ser que no se usa el mismo lenguaje o se expresan las mismas palabras, pero existen las mismas ideas de fondo asociadas con esto. Esta va a ser una tarea para la próxima semana y que yo quiero que ustedes busquen versículos, la mayor cantidad que ustedes puedan encontrar, anótenlos, léanlos, porque vamos a introducir el tema de la próxima semana basado en eso y vamos a pasar al siguiente libro que vamos a estudiar. El siguiente libro que nos va a tocar estudiar como parte del estudio del Pentateuco tiene que ver con ¿cuál libro? ¿Se acuerdan cuál es el libro que sigue después de Éxodo? ¿Cuál es el libro que sigue después de Éxodo? Levítico. Levítico, ok. Vamos a tratar de hacer una conexión la próxima semana entre Éxodo y Levítico, pero la conexión que vamos a usar es este tema de los extranjeros y menesterosos. Vamos a hablar, sigue siendo un tema en Levítico, el que Dios hable de los extranjeros y menesterosos, y si usted encuentra también en la tarea algunos versículos en Levítico que hablen de esto, o en Números inclusive los vamos a anotar, pero vamos a anotar también los pasajes del Nuevo Testamento y nos vamos a dar cuenta que hay una conexión entre el Antiguo y el Nuevo Testamento, donde Dios plantea muchas veces con palabras distintas, pero con la misma idea, que hay conceptos que Dios siempre ha visto como importantes, y no solo en el Antiguo Pacto para con Israel, sino también en el nuevo pacto con la iglesia, y que siguen siendo relevantes para nosotros en medio de nuestra dinámica como iglesia.
Así que vamos a dejar esto como tarea para la próxima semana. Tratemos de buscar el concepto extranjeros y menesterosos en Levítico y en Números. Y si encuentra algunos versículos, anótelos. Pero también vamos a buscar en el Nuevo Testamento, en sus 27 libros, si se habla de que nuestro trato con los menos afortunados, con los que menos tienen, con los que están en necesidad, sigue siendo un tema que prevalece en el nuevo pacto, ¿o no? Vamos a tratar de confirmar esa tesis. ¿Está allí esa información o no está? Cerramos este tiempo con Éxodo diciendo, Éxodo es un hermoso libro que nos narra el primer año y medio, 2 años del tránsito de Israel por el desierto, su salida de Egipto, su llegada hasta el Sinaí, cómo se establecen por un periodo de cierto tiempo en el Sinaí, y después de establecerse en el Sinaí, ya el libro de Números nos narra cómo ellos salen del Sinaí, pero eso va a ser hasta Números. Todo lo que sucede en el Sinaí se narra después de Éxodo 20 y todo el libro de Levítico, estando en Sinaí. Así que eso es lo que nos va a tocar repasar en nuestros próximos estudios. Les animo, vamos a estar viendo algunos videos la próxima semana. Se los voy a estar enviando para que tengamos una panorámica general del libro de Levítico y de esa manera podamos tener una perspectiva interesante que nos pueda servir de base para lo que vamos a estar compartiendo en clase. Comentarios o planteamientos que te llamó la atención. Vamos a cerrar este tiempo con cosas que usted siente que hoy, en medio de lo que hemos hablado, nos impactaron y que usted siente que son significativas y que usted se lleva de esta sesión de estudio. ¿Qué concepto, qué idea o qué planteamiento de los que vimos usted siente que impactó su corazón hoy? En 15 segundos, ¿qué le impactó de lo que hemos hablado hoy? Pueden abrir el micrófono si hacen un breve comentario de lo que le impactó en el día de hoy. Pastor, Sí, en mi caso, bueno, la parte esta donde se presenta a Moisés como mediador y se hace el link con el Nuevo Testamento, pues uno realmente siempre lee la palabra de Dios, pero este tipo de relacionamientos, pues a veces los pasamos por alto, pero me llevo eso, la verdad, y me parece que es algo muy importante porque igual en el momento en que de pronto compartamos la palabra de Dios con otra persona o estemos en evangelización, pues esto es un buen punto, ¿no? claro. A eso le llamamos conexiones tipológicas. O sea, algo en el Antiguo Testamento es un tipo, o sea, tiene una conexión con algo en el Nuevo. Lo que se describe en el Nuevo puede ser que no es algo histórico, es algo espiritual. Pero hay una conexión, hay un vínculo, ya sea un personaje, un acontecimiento, y siempre es bueno pensar, en el Nuevo Testamento hay alguna conexión tipológica, hay algunas conexiones tipológicas que son explícitas porque el Nuevo Testamento hace esas conexiones directamente, pero hay otras que no son tan explícitas, pero siempre es importante tenerlas presente. ¿Alguien más qué le impactó y que usted se lleva de la sesión de hoy? ¿Alguien más? Buenas noches, pastor, ¿me escucha? Sí, le escucho, hermano César. Bueno, me impactó la inmensa bondad del soberano Dios con el pueblo de Israel. En todo el recorrido que nos hemos estado leyendo, está la mano poderosa con una inmensa bondad para ese pueblo. Gracias, Ok, pastor. gracias. Obviamente eso es una muestra de la misericordia de Dios.
Dios extendiendo su misericordia. El Dios al cual servimos es un Dios que se revela en el Antiguo Testamento como un Dios misericordioso, pero en el Nuevo también. En el Nuevo también, Él sigue siendo un Dios de misericordia. Y recordemos que el hecho de que digamos de que Dios es un Dios de misericordia no significa que Dios también es un Dios de juicio. Juicio sobre lo malo, juicio sobre el pecado. Hay gente que muchas veces cuando hablamos de misericordia decimos, es que si vamos a hablar de un Dios misericordioso, no podemos hablar de juicio. No, es que ese mismo Dios de misericordia y de amor es un Dios de juicio sobre lo malo, porque Él es un Dios recto, un Dios justo, un Dios santo, que no admite el pecado. Entonces, no es que una cosa es, Dios es así y no es lo otro, no, Dios es ambas cosas. Y por eso debemos de tener cuidado, porque hay ocasiones que hay gente que dice, no, es que el Dios del Antiguo Testamento es un Dios así, el del Nuevo es así. No, el amor, la misericordia de Dios se ve expresada en el Antiguo Testamento y se ve expresada en el Nuevo Testamento de distintas maneras y de distintas formas. ¿Qué más aprendimos? ¿Y qué si usted se lleva de esta sesión de hoy? Sí, hermano, también es maravilloso cómo el Señor se nos ha manifestado a lo largo de todos los tiempos. Cuando primero moró en las tiendas con Israel, luego en el templo, y con la venida del Señor Jesucristo se manifiesta en nuestros corazones, ¿no? Nosotros somos moradas de Él y ansiamos y anhelamos y tenemos la esperanza de esa venida gloriosa donde ya estaremos en su presencia, ¿no? Entonces, qué maravilloso es ver todo esto y que lo estamos viendo ahorita mismo en el Antiguo Testamento, pero que también es parte del Nuevo Testamento y cómo la Escritura se une toda, ¿no? Y el centro de todo la redención y esa obra del Señor. Amén. Dios es un Dios que se relaciona con su pueblo, siempre ha sido así. Él quiere manifestarse y relacionarse con su pueblo. Se relacionó con Adán y Eva en el huerto, se relacionó con su creación en el tabernáculo, con Israel, en el templo judío, y sigue manifestándose y sigue queriendo relacionarse con los suyos. Obviamente, nosotros hoy podemos tener una comunión con Dios a través de ese Espíritu que está con nosotros, que mora en nosotros, y tenemos la acción divina y la intervención de Dios en medio de nuestras vidas por la presencia del Espíritu de Dios que nos guía toda verdad y nos enseña todas las cosas. Así que en medio de todo eso tenemos un Dios que se relaciona con su creación y particularmente con su pueblo. Algo más que nos llevamos esta semana, esta sesión de hoy. Alguien más, un aporte final para poder cerrar nuestro tiempo de hoy. Ok, vamos a orar, a darle gracias al Señor, amados hermanos, agradecidos con Él por su palabra. Trabajemos la tarea para la próxima semana. Que esa tarea pues nos lleve a ir a la escritura y que podamos, recordemos que estamos en una secuencia de estudio de los libros del Antiguo Testamento y estamos leyendo los libros del Pentateuco. La idea es que vamos encontrando conexiones históricas entre los libros, pero también conexiones temáticas. Hay conexiones temáticas que hay entre los libros. Y recuerde, esas conexiones temáticas no solamente es entre el Pentateuco, lo vamos a encontrar a lo largo de la Biblia. Y no solamente se desarrollan, sino que se amplían, se intensifican, porque como vamos a estar viendo, la Biblia contiene una revelación que es progresiva. Es como una luz que empieza tenue y empieza paulatinamente y va en aumento. Así es la revelación. Hay cosas que Dios muestra y que pareciese una luz pequeñita
que nos revela y nos muestra algo, pero después se va intensificando. Así es la escritura. Empezamos a encontrar conceptos, temas e ideas que empiezan a consolidarse hasta que llegamos al Nuevo Testamento y encontramos la revelación plena y total de Dios en Cristo Jesús. Por eso hablamos de una revelación progresiva que va en crecimiento, que va en desarrollo. Entonces, vamos a orar agradecidos con el Señor y queriendo pues que en este proceso de estudio podamos seguir creciendo en la palabra y en lo que el Señor nos enseña. Padre, queremos darte honra, gloria, alabanza, exaltación. Queremos darte todo el honor. Gracias por la obra perfecta que tú llevas a cabo en nuestras vidas. Gracias por la obra que tú has iniciado. Hoy podemos reconocer que así como Israel fue liberado de la esclavitud en Egipto, nosotros también hemos sido liberados del poder del pecado. Así como tú te manifestaste con Israel en medio del tabernáculo, tú sigues manifestándote a nosotros por la presencia del Espíritu de Dios en nuestras vidas. Así como en el antiguo pacto, tú diste directrices al pueblo para que viviesen conforme a lo que tú querías. Así también tú sigues a través de tu palabra mostrándonos qué es lo que tú quieres de nosotros e indicándonos y mostrándonos la senda que debemos de transitar por tu Espíritu. Señor, gracias por lo que estás haciendo. Hoy queremos hacer memoria de los grandes hechos y acciones de Dios. Hoy queremos hacer memoria de las cosas maravillosas que tú has hecho en nuestras vidas y queremos tener un recordatorio permanente en nuestros corazones. Tú estás trabajando en nosotros, sigues trabajando en nuestra vida. Sigues perfeccionando tu obra en nosotros, Señor. Aquí estamos. Pule nuestros corazones. Sigue trabajando en nuestras vidas, así como el alfarero trabaja en el barro, sigue moldeándonos. Sigue operando en nuestras mentes y corazones. De manera que tu obra perfecta se consolide hasta el día del Señor. Padre amado, oro por mis hermanos para que tú sigas operando en ellos, renovando sus fuerzas, dando ánimo y aliento a sus corazones. Queremos exaltarte, queremos adorarte y queremos reconocer que eres el Señor. Gracias por este día. Permítenos tener un resto de semana fructífero, lleno de tus bondades, que sigamos viendo tu mano y que podamos con tus fuerzas seguir avanzando en medio de nuestras actividades, responsabilidades, trabajo, y que tú recibas honor, alabanza, poder y exaltación hoy y por los siglos de los siglos. Gracias, Señor. Bendecimos tu nombre. Gracias, mi Rey, por tus bondades, por tu amor hacia nosotros. En el nombre de Cristo Jesús, el Señor. Amén. Amados hermanos, Dios me los bendiga ricamente y permita que podamos estar conectados este próximo, ¿cómo se llama? Domingo para nuestro programa dominical. Información de algunas otras actividades del mes las vamos a estar enviando a través del WhatsApp para que podamos estarlas teniendo presentes y podamos saber no solo de los programas de oración, hay una actividad de damas que próximamente hay una vigilia de oración que va a estar siendo coordinada por TWM Internacional a final de mes, que se va a estar transmitiendo a través de Facebook Live y que queremos que aquellos que quieran conectarse para orar con pastores, miembros y líderes de nuestra organización a nivel internacional, podamos conectarnos a través de Facebook Live y vamos a estar enviando el enlace y la referencia para aquellos que usan Facebook puedan conectarse a través al tiempo de oración que vamos a tener esa